Algunos oficiales de la CIA decidieron renunciar ante los hechos de los que fueron testigos. Uno de ellos es Philip Allí, oficial destacado para América Latina desde finales de los años 50, cuyo valiente testimonio sirvió para alertar al mundo sobre las historias ocultas de la agencia. Yo entré en la CIA, como muchos de mi generación, sin ninguna educación política. Para trabajar en la CIA uno no puede tener una conciencia social, porque uno está sirviendo los intereses muy estrechos de la clase gobernante en los Estados Unidos. Lo que es bueno para la General Motors es bueno para el país. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, otra batalla iba a comenzar para dominar los mercados y recursos naturales del planeta. Los Estados Unidos pelearon su guerra en la Segunda Guerra Mundial con petróleo de ellos y agotaron prácticamente sus reservas. El agotamiento de las reservas petroleras por parte de los Estados Unidos va a tener como consecuencia que Venezuela se convierta en un país clave para esa potencia. Por eso es que se ha hablado de que el petróleo para nosotros todavía no ha sido una bendición, ha sido más bien una maldición. Los generales de esta guerra serían las grandes corporaciones y sus empleados, los políticos del norte, que con el pretexto del anticomunismo abrirían las puertas a la Guerra Fría. La Guerra Fría comenzó a finales del año 47 con un discurso del presidente Harry Truman. Y ya, digamos, durante el año 48 podemos estar hablando ya de prácticamente una política de Estados Unidos ya focalizada sobre el problema de la lucha contra el comunismo internacional. La doctrina Truman postulaba que los Estados Unidos tenían que promover el alejamiento de la Unión Soviética, de los países nuestros, pues, de aquellos países que se les ocurriese de alguna manera permitir grupos, organizaciones populares, etcétera, que estuviesen buscando mayor justicia social y que pudieran acercarse a la Unión Soviética, acuérdate, aquello del enemigo interno, ¿no? Precisamente eso, contra esos países se iba entonces con todos los recursos. Bajo esta doctrina, Truman funda la Escuela de las Américas en Panamá e impone el Tratado de Asistencia Recíproca, con lo cual los ejércitos latinoamericanos se amarrarían a los designios del norte. Se reorganiza la comunidad de inteligencia creando nuevas agencias y para darle un rostro legal al intervencionismo se crea la OEA en 1948. Y esa dominación pasaba por entender la estrategia de seguridad nacional como identificando al enemigo interno como cualquier tipo de oposición que pudiese haber hacia la política norteamericana. Dentro de este plan nacería la más efectiva maquinaria de la injerencia. Signing the bill that will enable our national military establishment to do more coordinating and less pulling in opposite directions. Siempre los militares habían tenido sus servicios de inteligencia, pero esta vez el plan era de establecer un Servicio Nacional Civil. Esta fue la Agencia Central de Inteligencia, fundada en 1947. Con un mandato bastante explícito en su acta fundacional. Operaciones de los servicios clandestinos alrededor del mundo. Esto implica acciones encubiertas, operaciones paramilitares y espionaje entre sus capacidades. El directorio de operaciones, encargado de los trabajos sucios de la agencia, contaba con 6 divisiones que le permitieron hundir sus tentáculos alrededor del mundo. Lo que el norte consideraba su patio trasero era controlado por la división occidental a través de 5 secciones, cada una con varias unidades coordinadas por jefaturas locales. Normalmente la estación oficina física de la CIA en una embajada, lo que se llamaba en la agencia la estación, está en el piso más alto, cerca de la oficina o las oficinas del embajador. Normalmente una sola puerta hacia adentro de las oficinas, y esa puerta está hecha de hierro o acero. Tiene una combinación como una caja fuerte. En aquellos días nadie sabía realmente lo que hacía la CIA. Se sabía que tenía espías y recolectaba información, pero nadie sabía qué tan hondo era la penetración
y manipulación de la sociedad civil en tantos países. Jorge Eliezer Gaitán, jefe del Partido Liberal, representaba una alternativa como candidato presidencial de las mayorías pobres de Colombia. Su posición de lucha en defensa de los campesinos explotados por la transnacional bananera United Fruit Company le hizo ganar el apoyo de las mayorías colombianas. Las divisiones políticas no han nacido en Colombia. El hondo abismo entre las fuerzas en contraste tiene una progenie histórica. Cuando hubo un fuerte que quiso abusar del débil y un débil que no quiso someterse al abuso del fuerte. La voz de Gaitán se levantó pisándole terreno a la oligarquía, y los órganos de inteligencia norteamericanos vieron en él a un enemigo que había que eliminar. Vemos sus triunfos políticos con considerable aprehensión. Quienes lo conocen aseguran que él no quiere a los Estados Unidos. Gaitán se ha pronunciado a favor de las nacionalizaciones de la banca y otras formas de socialismo de Estado, lo cual con el tiempo puede incluir la industria petrolera. Gaitán, el hombre más vigilado por la CIA en Colombia, es asesinado de 3 disparos el 9 de abril. El sujeto que había disparado contra Gaitán fue linchado por la multitud. Según el gobierno y la CIA, no se trató de un crimen político, sino de un asunto de venganzas personales. Una versión que muy poca gente creyó. El flamante director de la CIA, además de exponer algunas razones que justificarían la vigilancia sobre Gaitán, elaboraría un informe repleto de contradicciones. Según la CIA, el asesino era José Sierra, quien actuó en venganza de un tío llamado Cortés. Pero un párrafo más abajo, el tío cambiaba de nombre por Gallarza y era asesinado por Cortés, o sea, él mismo. Al tiempo de haber asegurado que se trataba de una venganza personal, cambiaron su versión diciendo que habían sido los comunistas. Después, el mismísimo Fidel. La CIA montó un circo de falsas informaciones para encubrir el atentado. Con la eliminación de Gaitán, la injerencia abortaría las esperanzas de un pueblo sumiendo a Colombia en una ola de violencia que marcaría su historia. Venezuela sería el próximo objetivo del intervencionismo.